Yo, el rey Alpha Cassian del linaje Silverbane, te rechazo a ti, Luna, como mi compañera destinada y luna de esta manada. Las palabras cayeron como golpes de yunque en el silencio sepulcral del gran salón. Cientos de lobos de élite contuvieron la respiración, esperando que la frágil chica huérfana se derrumbara. Esperaban lágrimas. Esperaban una humillante y desesperada muestra de súplica. En cambio, un sonido suave rompió la quietud. Luna echó la cabeza hacia atrás, sus ojos oscuros brillaron, y soltó una risa genuina y entrecortada. No era un sonido de histeria, sino de una piedad profunda y burlona. ¿Me rechazas?, susurró, con la sonrisa aún en sus labios mientras la mandíbula de Cassian se tensaba con un pavor repentino e inexplicable. Oh, Cassian, no tienes la más mínima idea de lo que acabas de hacer. La risa continuó resonando por el cavernoso espacio de la finca Silverbane, rebotando en los ventanales que daban a los oscuros y extensos bosques del territorio. En la jerarquía moderna de los hombres lobo, un rechazo era un desgarro visceral y sangriento del alma. Era un golpe físico que se suponía que pondría de rodillas al rechazado, dejándolo sin aliento mientras el vínculo de pareja se rompía. Luna permanecía perfectamente erguida. Se alisó la parte delantera de su sencillo vestido gris carbón, la tela en marcado contraste con los brillantes vestidos de diseñador que llevaban las lobas de alto rango en la sala. Los latidos de su corazón, que según todas las leyes biológicas deberían estar fallando hasta el paro cardíaco, eran firmes, lentos, rítmicos. Cassian estaba de pie en el estrado de mármol elevado, su imponente figura rígida. Era un hombre acostumbrado a la obediencia absoluta. Con rasgos afilados y aristocráticos, ojos del color de un mar embravecido y el aura abrumadora de un depredador supremo, no solo gobernaba su manada, sino una coalición de 7 facciones regionales. Era un rey en todo el sentido de la palabra moderna, director ejecutivo de un conglomerado global de día y un ejecutor despiadado de leyes antiguas de noche. Y en ese momento estaba completamente desconcertado. «¿Has perdido la cabeza?», exigió Cassian, su voz bajando a un timbre grave y peligroso que usualmente obligaba a los lobos menores a exponer sus gargantas. «No hay nada divertido en una ruptura, Luna. He tomado mi decisión por la supervivencia de mi linaje». Hizo un gesto rígido hacia la mujer que estaba a medio paso detrás de él. Diana, hija del Alfa del Norte. Era deslumbrante, envuelta en seda carmesí, su postura exudaba una confianza depredadora. Era una obra maestra política, una loba de pura sangre destinada a engendrar herederos fuertes. Luna, por otro lado, era una anomalía, una chica encontrada vagando por las zonas neutrales hace 12 años sin memoria, sin olor a manada y con un espíritu de loba tan silencioso que la mayoría asumía que era defectuosa. Cuando la luna de apareamiento había atado inesperadamente el alma de Cassian a la de Luna hace 3 días, él lo había tratado como una broma cósmica de mal gusto. Los reyes alfa no se apareaban con vagabundas sin nombre. «Estoy perfectamente cuerda, su majestad», respondió Luna, el título cargado de un sarcasmo gélido y silencioso. No miró a Diana. Mantuvo su mirada fija por completo en Cassian. «Simplemente me maravillo de tu arrogancia. Hablas de supervivencia, pero no puedes ver la podredumbre que ya se aferra a tu propia sombra». Un gruñido bajo recorrió el salón. Varios ejecutores dieron un paso al frente, sus ojos brillando en ámbar en defensa de su alfa. Cassian levantó una sola mano, bruscamente. El movimiento los detuvo en seco, pero no pudo detener la tensión pesada y sofocante que llenaba la habitación. El lobo interior de Cassian se agitaba contra sus costillas, no con ira, sino con un terror ciego y frenético que nunca había experimentado. Estaba aullando, arañando su mente, gritándole que cayera de rodillas y le suplicara a la pequeña mujer de gris que lo perdonara. Cassian apretó los dientes, sometiendo a la bestia. Era una criatura de lógica y poder. No se dejaría gobernar por un fallo biológico fuera de lugar. «Estás despedida, Luna», dijo Cassian, su voz fría, desprovista de la emoción que intentaba reprimir desesperadamente. «Se te dará un paquete de indemnización, un ático en la ciudad,
una asignación y un pasaje seguro fuera del territorio de Silverbane antes de la medianoche. Nunca volverás a poner un pie en estos bosques. La sonrisa de Luna finalmente se desvaneció, dejando una expresión escalofriantemente vacía en su lugar. El aire a su alrededor pareció brillar, y la temperatura en el gran salón bajó unos pocos grados. Quédate con tu dinero, Cassian. Viajo con poco equipaje. Le dio la espalda al rey Alfa. En la sociedad de los hombres lobo, darle la espalda a un superior sin permiso era un acto de desafío supremo. Sin embargo, mientras caminaba por el largo pasillo alfombrado de terciopelo hacia las pesadas puertas de roble, ni un solo ejecutor se movió para detenerla. Era como si una gravedad pesada e invisible los empujara hacia atrás, clavándolos en el suelo. Cassian la vio irse, un dolor extraño y hueco floreciendo en su pecho. Cuando las pesadas puertas gimieron al abrirse y se cerraron tras ella, el gran salón se sumió en un silencio sofocante. Diana dio un paso adelante, posando una mano de manicura perfecta en el bíceps de Cassian. Está delirando, Cassian. Es una omega rota. Hiciste lo que era necesario para el trono. Cassian miró la mano de Diana. No sintió absolutamente nada. El calor protector que se suponía que cubría el territorio de un alfa, un calor que no se había dado cuenta de que estaba allí hasta ese preciso momento, se había desvanecido con el clic de la puerta. Sí, murmuró Cassian, con los ojos fijos en el espacio vacío donde Luna había estado. Necesario. Pero mientras un escalofrío repentino y violento recorría su espina dorsal, se preguntó por qué la victoria se sentía tanto como una sentencia de muerte. La reacción física golpeó a Luna en el momento en que cruzó el umbral hacia el ala de los sirvientes, lejos de las miradas indiscretas de la élite. Se tambaleó contra la fría pared de yeso, un agudo jadeo escapando de su garganta mientras un dolor abrasador le cortaba la clavícula. Se sintió como si le hubieran presionado un hierro candente directamente contra el alma. La marca de apareamiento que había comenzado a formarse bajo su piel, un tenue escudo de plata único del linaje de Cassian, se estaba quemando, dejando un dolor hueco y amoratado. Se deslizó por la pared hasta el suelo, llevando las rodillas al pecho, respirando en lentas y medidas cuentas de 4. Inhala el dolor. Exhala el lazo. La mayoría de las lobas ya estarían sangrando por la nariz, sus mentes fracturándose bajo el peso del rechazo de un rey alfa. El trauma psicológico generalmente requería semanas de sedación, pero Luna no era como la mayoría de las lobas. Al cerrar los ojos, no sintió que el vínculo de la manada se rompiera. Sintió un parásito siendo arrancado a la fuerza. Abrió los ojos, viendo su reflejo en el cristal de una vitrina oscura. El familiar marrón profundo de sus iris había desaparecido, reemplazado por una plata cegadora y luminiscente. La marca de la Aureliana. La voz de su madre, un fantasma de un pasado enterrado bajo décadas de sangre y cenizas, resonó en su mente. Esconde la plata, mi pequeña Luna. Los reyes alfa han olvidado a las antiguas manadas. Están consumidos por su propio poder. Si ven lo que eres, no te venerarán. Te enjaularán para drenar tu luz. Solo un compañero verdadero, uno que elija tu alma por encima de tu poder, puede ser de fiar. Cassian había fallado la prueba, de forma espectacular. Luna se levantó del suelo, sacudiéndose el polvo de la falda. Caminó por el estrecho pasillo hasta su pequeña y espartana habitación. Poseía muy poco, algunos libros, algo de ropa básica y una pequeña caja de madera cerrada con llave, escondida bajo las tablas del suelo. Sacó su bolsa de lona del armario y comenzó a meter su ropa dentro con eficiencia practicada. No estaba enojada con Cassian. La ira requería una inversión emocional que se negaba a darle a un hombre tan cegado por su propia arrogancia. Sin embargo, estaba profundamente preocupada por el continente. Las Aurelianas eran las lunas originales, las anclas espirituales diseñadas por la diosa Luna para filtrar la energía oscura y feral que se acumulaba naturalmente en los linajes de los reyes alfa. Sin una compañera aureliana, el poder de un rey alfa eventualmente se volvía hacia adentro, pudriendo sus mentes, convirtiéndolos en tiranos rabiosos.
Era una condición de la que se susurraba en los rincones oscuros de la historia. La maldición feral. Luna era la última Aureliana. Cassian era el rey alfa más fuerte en 5 siglos. La diosa los había emparejado para salvarlo, y por extensión, a miles de lobos. Y él acababa de echarla por una mujer con un vestido de seda rojo. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Silas, el beta de Cassian y su confidente más cercano, estaba en el umbral. A diferencia de su rey, Silas parecía físicamente enfermo. Estaba pálido, apoyado pesadamente en el marco de la puerta, frotándose el pecho como si tratara de calmar una herida fantasma. La onda de choque empática del rechazo estaba golpeando duramente a los miembros de mayor rango de la manada. ¿Te vas?, dijo Silas, con la voz áspera. Esa fue la orden real, ¿no es así? Luna cerró la cremallera de su bolsa de lona y se la echó al hombro. Se arrodilló, levantó la tabla suelta del suelo y recuperó la pequeña caja de madera, deslizándola en el bolsillo de su abrigo. Silas la observó, con el ceño fruncido en profunda confusión. No deberías estar de pie. Ni siquiera deberías estar consciente. El equipo médico está esperando con sedantes, Luna. Deja que te ayuden. No necesito sedantes, Silas. Luna caminó hacia él, deteniéndose a solo unos centímetros de distancia. Silas se estremeció. Era un hombre enorme, un luchador letal, pero de cerca se dio cuenta con una punzada de alarma que no podía sentir a su loba en absoluto. No estaba dormida. Estaba protegida detrás de un muro de estática pura e impenetrable. Cassian cree que hizo un movimiento estratégico, susurró Silas, mirando por encima del hombro hacia el pasillo vacío. Diana trae los ejércitos del norte. Los renegados se han estado acumulando en las fronteras. Lo hizo por la manada. Lo hizo por miedo, corrigió Luna suavemente. Miró a la compañera que el universo le entregó. No vio ejércitos, ni influencia política, y entró en pánico. Eligió la armadura en lugar de la cura. Silas frunció el ceño. ¿La cura para qué? Dile que vigile las sombras, Silas, dijo Luna en voz baja, pasando a su lado hacia el pasillo. Cuando el frío se instale y su reflejo deje de parecerse al hombre que cree que es, dile que tuvo la oportunidad de detenerlo. Y se rió de ella. Silas se giró, extendiendo una mano como para agarrar su hombro, pero sus dedos tocaron el aire vacío. Un escalofrío repentino y agudo recorrió el pasillo, con olor a ozono y pino aplastado. Parpadeó, y Luna ya estaba al final del pasillo, saliendo por la puerta lateral hacia la gélida noche de otoño. Silas miró su mano, estaba temblando. Por primera vez en su vida, el beta de la manada Silverbane se sintió completa y absolutamente indefenso. El apareamiento ceremonial de un rey alfa se suponía que era un evento de pasión desenfrenada y poder abrumador. Debía ser una fusión de almas que enviara un pulso de vitalidad a través de cada miembro de la manada, fortaleciendo las protecciones territoriales y trayendo prosperidad a la tierra. Cassian estaba de pie en el balcón de la suite alfa, mirando la oscuridad impenetrable del bosque de Silverbane. Dentro del dormitorio, Diana yacía en la enorme cama con dosel, vestida con lencería cara, esperando que él la reclamara para sellar oficialmente el vínculo político. Sin embargo, Cassian sentía como si sus botas estuvieran fundidas en plomo. Agarró la barandilla de hierro forjado del balcón hasta que el metal gimió bajo la presión. Habían pasado 4 horas desde que Luna salió de la finca. 4 horas desde que rompió el vínculo. Según todos los indicios, debería sentirse liberado. Había asegurado los ejércitos del norte. Había fortalecido su posición política entre el Consejo. Era invencible. Entonces, ¿por qué se estaba congelando? A pesar de su metabolismo acelerado de hombre lobo, un frío profundo que calaba hasta los huesos se había instalado en su médula. No era la temperatura ambiente de la noche de otoño. Era una escarcha interna, subiendo desde su pecho, envolviendo sus pulmones con dedos helados. Su lobo, usualmente una presencia rugiente y dominante en su mente, estaba acurrucado en los rincones oscuros de su conciencia, silencioso y temblando. Cuando Cassian intentó alcanzarlo, para invocar el calor de la transformación,
La bestia le enseñó los dientes, un destello de hostilidad de su propia alma que hizo que Cassian retrocediera de la barandilla. Cassian, la voz de Diana llegó desde el dormitorio, sensual e impaciente. Los ancianos esperan sentir cómo el vínculo se sella. Estás haciendo esperar al reino. Cerró los ojos, forzando una respiración por la nariz. Tenía que terminar esto. Se volvió hacia la habitación, forzando su rostro en una máscara de autoridad estoica. Pero al mirar a Diana, bañada por el suave resplandor de las lámparas de la mesita de noche, sintió una oleada de profunda náusea. Era hermosa, sí, pero mirarla era como mirar a un maniquí. No había chispa, ni atracción magnética, ni un hilo invisible que atara su corazón al de ella. De repente, una alarma aguda y penetrante rompió la quietud de la finca. Los ojos de Cassian se abrieron de golpe, brillando con un carmesí furioso y antinatural. Las sirenas de emergencia de la patrulla de la frontera norte. No le dijo una palabra a Diana. Saltó por encima de la barandilla del balcón, cayendo 3 pisos hasta el césped bien cuidado de abajo, aterrizando en una cuclillas perfecta. Silas ya corría por el césped, con el teléfono pegado a la oreja, su rostro pálido a la luz de la luna. Informe, ladró Cassian, su voz resonando en el aire quieto de la noche. Es el perímetro norte, sector 4, dijo Silas, respirando con dificultad. ¿Las protecciones? Cassian, las protecciones están fallando. Tenemos una brecha. Cassian agarró a Silas por el cuello. Imposible. Las protecciones están atadas a mi fuerza vital. No fallan a menos que yo esté muerto. La patrulla no informó de un ataque normal de renegados, dijo Silas, tragando saliva, evitando los ojos brillantes de su alfa. Dijeron que los renegados simplemente atravesaron la línea fronteriza. Los fresnos de plata no los repelieron. Y Cassian, la patrulla dijo que los renegados no actuaban bien. No luchaban por territorio. Estaban rabiosos, ferales. Cassian soltó a Silas. Un frío fragmento de pavor le atravesó el pecho. Los renegados ferales eran un mito, un cuento para asustar a los cachorros. Lobos cuyas mentes se habían quebrado por completo, impulsados solo por un hambre caníbal. No podían eludir las antiguas protecciones de la manada. Era mágica y biológicamente imposible, a menos que el alfa que anclaba las protecciones estuviera fundamentalmente roto. Cassian miró hacia el camino del sur, el camino que Luna había tomado hacía solo unas horas. Recordó su risa entrecortada y compasiva. Recordó las palabras exactas que había pronunciado, palabras que ahora resonaban en su mente como una sentencia de muerte. No tienes la más mínima idea de lo que acabas de hacer. Moviliza a la guardia, ordenó Cassian, su voz de repente hueca. A todos ellos. Envía a los hombres de Diana a las líneas del frente. ¿Y tú? Preguntó Silas, ya girándose para gritar órdenes. Cassian se miró las manos. Las venas bajo su piel, usualmente de un azul sano y vibrante, pulsaban con un tenue tinte negruzco y enfermizo. La podredumbre, la maldición de los reyes, no era un mito, era real, y sin su verdadera compañera ya lo estaba devorando vivo. Necesito encontrar un archivo, dijo Cassian en voz baja, volviéndose hacia la finca. Necesito averiguar a quién fue exactamente, a quién deseché. Los archivos de Silverbane estaban enterrados 3 subniveles debajo de la finca. Un laberinto extenso de bóvedas con temperatura controlada que contenían las historias del linaje de cada manada reconocida en el hemisferio norte. Era un lugar de luces blancas estériles y vidrio herméticamente sellado, que apestaba a papel viejo, ozono y secretos. Cassian atravesó las puertas reforzadas, sin escanear sus retinas, arrancando el pesado acero de sus bisagras neumáticas con una violenta oleada de fuerza bruta. Ni siquiera registró el chirrido del metal. Su respiración era agitada. Las venas negras, inicialmente confinadas al dorso de sus manos, habían comenzado un lento y agónico avance por sus antebrazos. Cada latido de su corazón bombeaba una mezcla de hielo y adrenalina a través de su sistema. Su lobo interior ya no solo estaba en silencio, se estaba encogiendo activamente lejos de él, acurrucándose en una apretada bola defensiva dentro de su mente,
aterrorizado por la podredumbre tóxica que se extendía por su recipiente compartido. Computadora, buscar consultas, ladró Cassian, su voz resonando en las interminables filas de vitrinas de cristal. Referencia cruzada loba no marcada hace 12 años fronteras, zona neutral. Añadir modificador compañera destinada al linaje alfa. La inteligencia artificial del archivo zumbó. Una voz sintetizada llenó la habitación. Consulta demasiado amplia. 34.000 resultados encontrados. Por favor, restrinja los parámetros. Cassian golpeó la consola de acero inoxidable con el puño, abollándola. Maldita sea. Cerró los ojos, apoyándose pesadamente en la consola. Su mente se estaba fracturando. Los bordes de su visión se nublaban con una aterradora estática carmesí antinatural. Necesitaba algo específico, algo sobre ella. Esconde la plata, mi pequeña luna. La frase susurrada flotó a través de su conciencia en deterioro. No sabía de dónde venía. Quizás un recuerdo fantasma sangrando a través del borde irregular y roto de su vínculo quebrado. Pero la palabra se quedó. Plata. Nueva consulta, graznó Cassian, sintiendo la garganta como si estuviera forrada de vidrio molido. Referencia cruzada a linajes de lobos míticos o extintos. Marcadores de identificación ojos plateados o falta de olor a manada. La terminal zumbó durante 10 segundos completos. Una luz roja parpadeó en la consola, accediendo a restricciones de nivel 0. Un registro coincidente encontrado. Título: El Pacto Aureliano. El acceso requiere el cifrado de sangre del Rey Alfa. Cassian no dudó. Sacó una de las dagas ceremoniales de plata de su bota, se hizo un corte limpio en la palma de la mano y presionó su mano sangrante contra el escáner de cristal. La máquina zumbó, analizando su ADN. Un pesado silbido hidráulico sonó en el otro extremo de la habitación. Una sección de la pared se deslizó, revelando un pequeño y polvoriento nicho que no se había abierto en siglos. Cassian tropezó hacia él. Dentro descansaba un único tomo de cuero en descomposición sobre un cojín de terciopelo. Abrió la pesada cubierta. El pergamino era quebradizo, lleno de diagramas anatómicos de lobos dibujados a mano y escritura arcaica. Pero fue la ilustración en la tercera página lo que hizo que a Cassian se le cortara la respiración. Era el dibujo de una mujer. Sus ojos estaban rellenos con un pigmento metálico brillante. Junto al dibujo había un bloque de texto traducido al inglés moderno en la parte inferior de la página. Las Aurelianas, el sistema de seguridad de la diosa Luna. Los reyes alfa se forjan con un exceso de energía de dominio. Un poder necesario para gobernar pero tóxico para el alma. Sin una compañera aureliana para filtrar y anclar esta energía oscura, la mente del rey inevitablemente se agriará. Esta es la maldición feral. El rey se volverá contra los suyos, su poder devorándolo desde adentro hacia afuera hasta que no quede nada más que una bestia rabiosa. Las aurelianas no son guerreras, son la cura. Cassian se quedó mirando las palabras hasta que se volvieron borrosas. La cura. No solo había rechazado a una Omega débil y políticamente inútil, se había separado violentamente de su propio sistema inmunológico espiritual. Había mirado el salvavidas que el universo le había arrojado desesperadamente, se había burlado de él y le había prendido fuego. Pasos pesados resonaron detrás de él. Silas dobló la esquina, su equipo táctico salpicado de sangre oscura y viscosa. El beta se detuvo en seco cuando vio a Cassian. Sus ojos se abrieron con horror ante las venas oscuras y progresivas visibles en el cuello del rey alfa. Cassian, susurró Silas, dando un lento paso hacia atrás. El instinto de someterse a su alfa estaba de repente en guerra con el instinto de presa de huir de un depredador rabioso. ¿La frontera norte?, preguntó Cassian, sin darse la vuelta, su voz completamente desprovista de su habitual resonancia de mando. Desaparecida, dijo Silas, con la voz temblorosa. Los ejércitos de Diana se negaron a mantener la línea. Dijeron que no podían sentir el aura del rey. Entraron en pánico. Los renegados ferales están avanzando hacia los sectores civiles. Estamos perdiendo, Cassian. Lo que sea que hiciste cuando enviaste a Luna lejos, rompiste el ancla de la manada.
Cassian cerró lentamente el antiguo tomo. Ya no sentía el pánico. El frío helado lo había entumecido por completo. «Prepara los helicópteros», ordenó Cassian, volviéndose para enfrentar a su beta. Sus ojos, usualmente de un vibrante gris tormentoso, estaban completamente inyectados en sangre. Los iris se desangraban en un aterrador negro hueco. «Voy a encontrar a mi compañera». Luna estaba sentada en el suelo de mosaico agrietado de una iglesia abandonada en los límites absolutos de la ciudad humana, a 80 kilómetros del territorio de Silverbane. El aire aquí era viciado, espeso con el olor a incienso viejo y piedra húmeda, pero era tranquilo. Era una zona neutral reconocida, impregnada de una antigua magia protectora que enmascaraba los olores de las criaturas sobrenaturales entre sí. Tenía una única linterna a pilas que iluminaba el espacio a su alrededor. Su vestido de carbón estaba arruinado, manchado de tierra y sudor por la agotadora caminata, pero no le prestó atención. Su atención estaba completamente en la pequeña caja de madera que había recuperado de debajo de las tablas del suelo. La había abierto, colocando su contenido meticulosamente en el suelo de piedra. Un vial de líquido lechoso y luminiscente, un manojo de salvia seca y un pequeño cuchillo de obsidiana perversamente afilado. Se estaba muriendo. Era una muerte lenta y silenciosa, pero una certeza no obstante. El vínculo de pareja de una aureliana no era solo un imperativo biológico, era un conducto. Cuando Cassian la había rechazado, no solo había roto un lazo espiritual, había cerrado de golpe una línea de energía activa y presurizada. La magia oscura, cruda y sin filtrar que se suponía que debía drenar de él, no tenía a dónde ir. Se estaba acumulando, estancándose en su pecho, sofocando su propio corazón. Tosió, un sonido húmedo y estertóreo, y se limpió la boca con el dorso de la mano. La saliva estaba mezclada con plata. «Te ves terrible, pequeña Luna». Luna no se sobresaltó por la voz. Lentamente levantó la cabeza. De pie en las sombras cerca del altar en ruinas estaba Maeve. La vieja bruja parecía una mujer humana de finales de sus 60, vestida con un cardigan de lana de gran tamaño, pero sus ojos tenían el peso pesado y cansado de los siglos. Maeve era la cuidadora de este santuario, uno de los pocos seres vivos que sabía lo que Luna era realmente. «Es el vínculo fantasma», dijo Luna, su voz un susurro ronco. «Se está deteriorando más rápido de lo que anticipé. La podredumbre en su linaje es profunda. Me está arrastrando con él a través del lazo roto». Maeve entró en la luz. Su rostro se contrajo en una agonía comprensiva al ver la sangre plateada en la barbilla de Luna. El tonto arrogante y ciego, rechazó a la última aureliana. «¿Lo sabe? ¿Se lo dijiste?» «No», dijo Luna simplemente. Cogió el cuchillo de obsidiana, probando su filo contra su pulgar. «No me habría creído, o peor, me habría mantenido en una jaula, usándome como una máquina de diálisis mientras exhibía a su princesa del norte para satisfacer su ego. Un vínculo aureliano requiere una rendición absoluta, Maeve. Tiene que elegir el alma, no la utilidad». Él falló. Maeve se arrodilló a su lado. Una profunda tristeza se posó sobre sus rasgos arrugados. Si se vuelve completamente feral, la manada Silverbane caerá. Las facciones regionales se destrozarán entre sí compitiendo por el vacío que deje. Será un baño de sangre. «Lo sé», murmuró Luna. Descorchó el vial de líquido lechoso, savia de un verdadero fresno de plata. «Por eso estoy sellando el lazo por mi parte. Encerraré a mi loba. Si me vuelvo completamente humana, el vínculo fantasma se romperá permanentemente. Cassian enfrentará las consecuencias de su arrogancia solo, y yo sobreviviré». Maeve jadeó. Su mano se disparó para agarrar la muñeca de Luna. «Sellar a tu loba. Luna, el dolor de una dormancia forzada destrozará tu mente. Perderás tu fuerza, tu vida prolongada, tu curación. Solo serás una mujer frágil y mortal. Prefiero ser una mujer mortal dueña de su alma que una diosa cautiva encadenada a un rey rabioso», respondió Luna, con la mirada inquebrantable. Se soltó la mano y mojó 2 dedos en la savia de plata. Se los llevó a la clavícula, presionando el líquido ardiente
justo sobre el espacio hueco y amoratado donde debería haber estado la marca de Cassian. La reacción fue instantánea. Luna gritó, un sonido de agonía pura y sin adulterar que resonó en los techos abovedados de la iglesia. La savia de plata se quemó en su piel, actuando como un hierro cauterizador metafísico contra la herida invisible y sangrante del rechazo. Su cuerpo se convulsionó, su visión se volvió blanca mientras su loba interior aullaba en protesta, luchando contra la supresión antinatural. Maeve cantaba rápidamente en una lengua antigua, sosteniendo sus manos sobre Luna, tratando de estabilizar los erráticos latidos del corazón de la chica mientras el hechizo surtía efecto. De repente, las pesadas puertas de hierro de la iglesia se estremecieron. El violento impacto envió una onda de choque de polvo que llovió desde las vigas. Las protecciones que rodeaban el edificio brillaron con un violeta brillante y furioso, siseando como agua arrojada sobre una estufa caliente. Alguien intentaba romper la barrera mágica. No alguien, un monstruo. Luna yacía en el suelo, jadeando, su piel pálida y resbaladiza por el sudor. El brillo plateado de sus ojos se atenuaba, parpadeando como una bombilla moribunda. Giró la cabeza hacia las puertas. A través del grueso roble, no oyó a un hombre exigiendo entrar. Oyó el gruñido gutural y húmedo de una bestia que había perdido por completo la cabeza. Las puertas de la iglesia no se abrieron. Explotaron hacia adentro. Astillas de madera antigua llovieron sobre la nave mientras Cassian cruzaba el umbral. No parecía un rey alfa. No parecía un director ejecutivo. Parecía una pesadilla sacada del abismo más profundo del bosque. Su traje caro y a medida estaba hecho jirones, empapado en la sangre de los renegados ferales que había destrozado para llegar hasta aquí. Las venas negras habían consumido el lado izquierdo de su rostro, pulsando con un ritmo enfermizo y errático bajo su piel. Sus ojos eran completamente negros, vacíos de humanidad, dejando solo la mirada depredadora y hambrienta de un asesino supremo. Maeve se interpuso entre él y Luna, levantando las manos, las yemas de sus dedos chispeando con energía violeta. «Alto, Rey del Norte, violas terreno sagrado, las protecciones». Cassian ni siquiera disminuyó la velocidad. Dio un revés al aire y una onda de choque de pura dominancia cinética se estrelló contra la bruja, lanzándola 4,5 metros contra los bancos de piedra. Maeve se desplomó, inconsciente antes de tocar el suelo. Se movió hacia Luna, sus pasos pesados, resonando como tambores. El aire a su alrededor era helado, irradiando un aura palpable de muerte y podredumbre. Cuando la alcanzó, se detuvo, cerniéndose sobre su forma postrada. Esperaba que ella se arrastrara para huir. Esperaba que gritara. Luna se incorporó lentamente hasta quedar sentada. Estaba increíblemente débil. El ritual de sellado estaba a medio completar, su cuerpo atrapado en el limbo agonizante entre loba y humana. Pero mientras miraba a la imponente y monstruosa figura del hombre que la había descartado, su expresión permaneció escalofriantemente estoica. «Estás haciendo un desastre, Cassian», dijo en voz baja. Cassian cayó de rodillas. El mármol se agrietó bajo su peso. Extendió una mano temblorosa y con garras, agarrando la tela de su vestido arruinado, tirando de ella bruscamente hacia él. Su aliento golpeó su rostro. Olía a cobre, ozono y descomposición. «Arréglalo», gruñó. No era una petición. Era la orden desesperada y violentamente posesiva de un animal moribundo. «Eres una Aureliana. Eres la cura. Arregla el vínculo. Ahora». Luna no se resistió a su agarre. Simplemente miró la mano con garras que aferraba su vestido, y luego sus ojos ennegrecidos. «No puedes ordenar a un alma que sane lo que tú masacraste violentamente, Cassian. Así no funciona la magia. Así no funciono yo. Soy tu rey», rugió. El sonido hizo vibrar las vidrieras restantes en las ventanas. «Te ordeno que aceptes el vínculo de pareja. La manada está cayendo. Las protecciones están muertas. Yo estoy». Su voz se quebró, una grieta repentina y aterradora en su autoridad absoluta. «Estoy perdiendo la cabeza, Luna.
Tomaste una decisión estratégica para la supervivencia de tu linaje. Le citó Luna, su voz perfectamente firme, vacía de la burla que había usado en el gran salón. Esta era solo la fría y dura verdad. Elegiste a Diana, elegiste los ejércitos del norte, elegiste la armadura. No lo sabía, suplicó Cassian apretando su agarre. Una lágrima solitaria, negra como la tinta, se derramó por su párpado inferior. No sabía lo que eras. Y es exactamente por eso que el universo te está dejando pudrir, susurró Luna, extendiendo la mano para quitarle suavemente los dedos de su vestido. Sorprendentemente, la dejó. Porque necesitabas conocer mi pedigrí para tratarme con decencia básica. Necesitabas un título para valorar mi vida. Rechazaste a una chica frágil y huérfana, Cassian. No rechazaste una carga política. Rechazaste tu propia humanidad. Cassian se desplomó hacia adelante, apoyándose en sus manos. Estaba a cuatro patas ante ella, jadeando mientras la maldición feral apretaba sus pulmones. El orgulloso e intocable rey de la manada Silverbane estaba reducido a un desastre tembloroso y roto en el suelo de una iglesia abandonada. «Por favor», logró decir, la palabra desgarrando su garganta. Era la primera vez en sus 32 años de vida que suplicaba por algo. «Lo siento, por la diosa Luna, lo siento. ¿Qué tengo que hacer? Dime qué hacer». Luna lo miró. El dolor fantasma en su pecho se encendió, instándola a extender la mano para calmar a la bestia salvaje que actualmente lo destrozaba por dentro. Sería tan fácil dejar que la plata fluyera, limpiar su sangre y tomar su lugar a su lado en el trono. Pero un rey roto que solo la quería para salvar su propia vida, simplemente la rompería de nuevo mañana. «¿Quieres saber qué tienes que hacer para recuperar el vínculo?», preguntó Luna en voz baja. Cassian asintió frenéticamente, mirándola con ojos desesperados y huecos. Luna metió la mano en el bolsillo y sacó el pequeño cuchillo de obsidiana. Se lo tendió, con la empuñadura por delante. «Deja que tu orgullo muera», dijo Luna, su voz resonando en la silenciosa iglesia. «Construiste tu trono sobre la dominación y el miedo. Me rechazaste porque amenazaba tu imagen de poder absoluto. Si quieres que ancle tu alma, Cassian, tienes que demostrar que realmente tienes una». Cassian se quedó mirando la hoja de cristal negro. «Corta tu propia chispa de alfa», ordenó Luna, sus ojos brillando con una plata cegadora y aterradora. «Renuncia a la corona, conviértete en un omega roto, justo como pensabas que era yo. Si sobrevives, te salvaré. Si no, la podredumbre te llevará esta noche». La hoja de obsidiana descansaba en el centro de la palma temblorosa de Cassian. No era más grande que un abrecartas, pero se sentía más pesada que la corona que había llevado desde que tenía 20 años. Era un objeto tosco y antiguo, forjado en vidrio volcánico e impregnado de las viejas magias de la tierra. Cortar la propia chispa de alfa era un concepto tan aborrecible, tan profundamente antinatural para la biología de los hombres lobo, que ni siquiera existía un término formal para ello en la ley de manadas moderna. Una chispa de alfa era su identidad, su fuerza física, su conexión con la tierra y su autoridad absoluta sobre los lobos menores. Matarla era esencialmente castrar la propia alma. Se convertiría en un omega, el peldaño más bajo de la jerarquía, desprovisto de mando, vulnerable al peso psíquico de todos los demás lobos en las cercanías. «Hazlo», susurró Luna, su voz una brisa suave e implacable en la quietud sofocante de la iglesia. «O deja que la podredumbre feral te consuma. La elección es tuya, rey Cassian». La bestia feral dentro de la mente de Cassian gritó con un terror crudo y cegador. No quería morir. No quería someterse. Las venas negras que pulsaban bajo la piel de su rostro latieron violentamente, y un gruñido repentino e involuntario brotó de su garganta. La podredumbre lo instaba a lanzarse hacia adelante, a arrancarle la garganta a la frágil chica, a bañarse en su sangre plateada y tomar su poder por la fuerza. Sus garras se extendieron, raspando agónicamente contra el suelo de mármol. Miró a Luna. Ella no se inmutó. Simplemente permaneció arrodillada allí,
una mujer medio mortal bañada por la luz parpadeante de una única linterna a pilas, observando a un monstruo decidir su propio destino. Cassian cerró sus ojos completamente negros. Recordó las últimas palabras de su padre. Nunca muestres debilidad, Cassian. La corona se construye sobre dientes y sangre. Doblarse es romperse. Había vivido toda su vida según esa filosofía brutal. Había construido un imperio, asegurado fronteras y acumulado riquezas. ¿Y qué le había traído? Se estaba muriendo en el suelo de un santuario en ruinas, con su reino ardiendo a sus espaldas, suplicando a la única mujer que alguna vez lo había visto con claridad que salvara su miserable vida. El poder no lo había convertido en un rey, lo había convertido en un prisionero. Con un sollozo entrecortado y ahogado que destrozó por completo su fachada estoica, Cassian giró el cuchillo de obsidiana. Apuntó la punta dentada directamente al centro de su propio pecho, justo sobre su esternón, donde residía la chispa de alfa. No dudó. Clavó la hoja hacia adentro. El dolor físico fue insignificante en comparación con la ruptura espiritual apocalíptica que siguió. La columna de Cassian se arqueó en un ángulo imposible, mientras una onda de choque de energía pura y negra como el carbón explotaba de su pecho, haciendo añicos las vidrieras restantes de la iglesia en una lluvia ensordecedora de colores. Gritó. Un sonido no de un lobo, sino de un hombre común y roto. Dentro de su mente, el enorme y dominante lobo gris plateado que había definido su existencia se derrumbó. El aura dorada de mando que siempre había irradiado de su piel se evaporó en el aire húmedo como el humo. La ruptura desgarró su sistema nervioso, incendiando cada receptor de dolor. Sacó la hoja y una sangre espesa y negra se derramó sobre el mármol blanco. Cassian se desplomó de lado, jadeando violentamente. Su cuerpo de repente se sentía imposiblemente pesado, frágil y agónicamente frío. Los agudos sentidos sobrehumanos en los que había confiado durante una década desaparecieron. Ya no podía oír el viento a kilómetros de distancia. No podía oler las intrincadas capas del bosque. Estaba ensordecido por su propio latido errático. No era nada. Se acurrucó en posición fetal, temblando incontrolablemente, mientras la oscura podredumbre feral que se había estado alimentando de su dominio de alfa moría de hambre en sus venas. Las líneas negras en su piel se desvanecieron lentamente en un púrpura amoratado y enfermizo. Apretó los ojos, esperando el frío abrazo de la muerte, sabiendo que no merecía nada menos por su arrogancia. En cambio, sintió una mano pequeña y cálida descansar suavemente en su mejilla. Luna miró al hombre tembloroso y roto en el suelo. El aura aterradora y opresiva que siempre había rodeado a Cassian había desaparecido por completo. El gran rey Alfa estaba muerto. En su lugar solo estaba Cassian, desnudo, profundamente imperfecto y completamente vulnerable. Realmente lo había hecho. Luna exhaló un largo y tembloroso aliento, liberando el férreo control que había mantenido sobre su propio hechizo de sellado. La savia de plata que ardía contra su clavícula aún no había calcificado por completo a su loba. Se estiró, limpiando la savia con el dobladillo de su manga arruinada. Maeve, llamó Luna en voz baja, sin apartar los ojos de Cassian. La vieja bruja gimió desde los escombros de los bancos, sentándose lentamente y frotándose la cabeza. Por la diosa. ¿La onda de choque? Está muerto. Mató a la bestia, murmuró Luna, acercándose a Cassian. Maniobró suavemente su pesado y lánguido cuerpo hasta que su cabeza descansó en su regazo. Su piel estaba helada, su respiración peligrosamente superficial. Sus ojos se abrieron con un aleteo. El aterrador negro hueco había desaparecido, reemplazado por su gris tormentoso natural, aunque estaban nublados por el dolor y la desorientación. Luna, graznó Cassian, su voz apenas un susurro. Ya no había mando en ella, solo reverencia. Duele, todo. Está tan silencioso. Lo sé, lo calmó, apartando un mechón de pelo húmedo de su frente. Has estado gritando durante tanto tiempo, Cassian. Va a costar acostumbrarse al silencio. Luna cerró los ojos, conectando con el pozo profundo y subterráneo de magia aureliana
que había escondido toda su vida. No se sentía como el calor agresivo y ardiente del poder de un alfa. Se sentía como entrar en un río fresco e iluminado por la luna. Era antiguo, melancólico e infinitamente indulgente. Colocó su mano plana sobre la herida sangrante en su pecho. Yo, luna de la línea aureliana, acepto esta alma rota. Las palabras no fueron pronunciadas en voz alta. Resonaron a través de los cimientos mismos de la tierra bajo la iglesia. La presión del aire en el santuario cayó. Una luz plateada, pura y cegadora, comenzó a brotar de las palmas de Luna, sangrando directamente en el pecho de Cassian. Cassian jadeó, su espalda se arqueó ligeramente, pero no fue por dolor. Fue una oleada abrumadora y embriagadora de vitalidad pura. La magia plateada recorrió sus venas, eliminando los restos amoratados de la podredumbre feral. Cosió el tejido desgarrado de su pecho en segundos. Pero la magia no se detuvo en la curación física. Se tejió en su mente vacía y resonante, donde su dominante chispa de alfa se había sentado una vez como un tirano en un trono. La magia aureliana construyó un hogar suave y brillante. Era un nuevo vínculo, no uno basado en la sumisión o la jerarquía biológica, sino en la rendición absoluta y voluntaria. Podía sentirla ahora, no como una subordinada, sino como un océano de poder abrumador y aterradoramente hermoso. Ella no era solo una loba, era el ancla de la tierra. Luna abrió los ojos. Brillaban con esa plata metálica y resplandeciente, iluminando la iglesia en ruinas. Lo miró. Una sonrisa genuina y suave finalmente rompió su máscara estoica. «Ya no necesitas cargar con el reino solo, Cassian», susurró, su voz superpuesta con la resonancia armónica de su antiguo linaje. «Déjame compartir el peso». Cassian la miró. Las lágrimas brotaban de sus ojos gris tormenta, lavando la sangre seca de sus mejillas. Levantó la mano, que ya no temblaba, y ahuecó suavemente la nuca de ella, atrayéndola para apoyar su frente contra la de él. Por primera vez en su vida, el rey del norte se sintió completamente a salvo. «Mi luna», respiró. Las palabras eran un juramento sagrado. «Mi reina». La finca Silverbane era una zona de guerra. Ardían fuegos en los cuidados céspedes, proyectando sombras largas y erráticas contra las grandes columnas de mármol de la mansión. Los renegados ferales, enloquecidos por el vacío de poder cuando las protecciones de Cassian colapsaron, habían irrumpido en el patio interior. Silas, cubierto de barro y de su propia sangre, blandía una pesada porra de plata, rompiendo la mandíbula de un renegado rabioso que se abalanzó sobre su garganta. Estaba agotado. Los ejecutores de la manada estaban librando una batalla perdida. Sin el aura de su alfa para reforzar su fuerza y coordinar sus mentes, luchaban como individuos contra un enjambre sin cerebro. Diana, la supuesta salvadora del norte, no se veía por ninguna parte en las líneas del frente. Se había atrincherado en la habitación del pánico hacía una hora, exigiendo una extracción en helicóptero que nunca llegaría. «Retírense al gran salón», rugió Silas por encima del estruendo de lobos gruñendo y cristales rompiéndose. «Protejan a los cachorros». Se giró para golpear a otro renegado, pero de repente, un sonido atravesó el caos. No era un aullido. Era el pesado y rítmico zumbido de un rotor de helicóptero cortando el cielo nocturno. Silas miró hacia arriba, entrecerrando los ojos contra el duro resplandor de un foco táctico mientras la elegante aeronave negra descendía rápidamente hacia el centro del césped, sin importarle la batalla que se libraba debajo. Los renegados se detuvieron, desorientados por el ruido y la luz. La aeronave aterrizó con un golpe sordo, las aspas disminuyendo la velocidad. La puerta lateral se deslizó para abrirse. Silas esperaba ver refuerzos. Esperaba un equipo táctico. En cambio, una sola figura salió a la hierba empapada de sangre. Era Luna. Todavía llevaba el vestido de carbón arruinado y manchado de sangre, pero se veía completamente diferente. No sostenía un arma. No se puso en una postura defensiva. Simplemente se mantuvo erguida, con la barbilla levantada, las manos descansando tranquilamente a los lados.
Un renegado feral, enorme y echando espuma negra por la boca, la miró fijamente y cargó, sintiendo un objetivo débil y fácil. Silas gritó una advertencia, lanzándose hacia adelante, pero estaba demasiado lejos. Luna no se movió. Simplemente abrió los ojos por completo. Brillaban como dos estrellas de plata en la oscuridad. Liberó su aura. No golpeó el campo de batalla como un golpe físico. Barrió la finca como una repentina y helada ola gigante. El aire crepitó con electricidad estática. Cada lobo en el césped, tanto los ejecutores de Silverbane como los renegados ferales, fue instantáneamente puesto de rodillas, presionado contra la tierra por una gravedad abrumadora y antigua. El renegado que cargaba golpeó el muro invisible de su presencia y se derrumbó, gimiendo lastimosamente, su mente rabiosa repentinamente esterilizada a la fuerza por la luz pura y filtrante de la magia aureliana. Un silencio total y ensordecedor cayó sobre la finca. Desde las sombras de la cabina del helicóptero, Cassian bajó. Estaba maltrecho, su ropa rota, su rostro pálido. Los ejecutores de la manada lo miraron en shock. No podían sentir su chispa de alfa. Biológicamente era un omega. Sin embargo, mientras caminaba para pararse junto a Luna, exudaba una dignidad tranquila e inquebrantable que era infinitamente más aterradora que su antigua y violenta dominación. No se paró frente a ella para protegerla. Se paró exactamente medio paso detrás de su hombro izquierdo, la posición universal del consorte de un rey. Un beta para su alfa. Cassian miró a su manada magullada y sangrante. Sus ojos se encontraron con la mirada amplia y atónita de Silas. Las protecciones están restauradas. La voz de Cassian resonó, clara y firme, desprovista del gruñido áspero que solía emplear. La podredumbre feral ha sido limpiada de nuestras fronteras, y no fue por mi mano. Se volvió hacia Luna, y frente a cientos de sus guerreros de élite, el antiguo rey Alfa se arrodilló, inclinando la cabeza en una sumisión absoluta y voluntaria. «Salud a la Aureliana», dijo Cassian, su voz resonando en la noche silenciosa. «Salud a la verdadera luna de Silverbane». Lentamente, uno por uno, los maltrechos ejecutores bajaron la cabeza, presionando los puños contra la hierba empapada de sangre en señal de reverencia. Silas, con una lenta y aliviada sonrisa, surcando su rostro embarrado, cayó de rodillas. La era de los reyes Alfa, gobernada por el miedo y la dominación cruda, había terminado violentamente. Mientras Luna miraba a su nueva manada, sus ojos plateados brillaban con la promesa de un mundo sanado. Se agachó y tomó la mano de Cassian, levantándolo para que se parara a su lado como un igual. El largo y oscuro invierno había terminado. La dramática saga de Cassian y Luna nos recuerda que el verdadero poder nunca se encuentra en la dominación, el miedo o los títulos que acumulamos, sino en el coraje de dejar que nuestro orgullo se haga añicos por el bien de las personas que amamos. Cassian tuvo que perder su corona, su fuerza y su propia identidad para finalmente ver el valor inconmensurable de la mujer que estaba justo frente a él. Al final fue la vulnerabilidad, no la armadura, lo que salvó el reino. Si te cautivó este intenso viaje lleno de giros sobre rechazo, redención y la antigua magia de las aurelianas, por favor, dale me gusta a esta historia, compártela con otros lectores de romance y fantasía, y suscríbete para más ficción cinematográfica y de alto riesgo. ¿Qué crees que le pasó a Diana? Déjame saber tu opinión en los comentarios.